Recientemente he visto cómo se ha publicado por las redes un tema que para los que nos dedicamos a los condominios y sobre todo a la parte de cobranza de gastos comunes y también de las acciones judiciales resulta muy importante. Y es el tiempo o el lapso de prescripción para poder intentar una acción de cobro de bolívares de una deuda de condominio. Todas las obligaciones tienen un lapso dentro del cual el acreedor de la obligación, quien se considera que puede exigir la obligación, tiene el derecho de exigirla, pero el deber también de exigirla. Y si pasa más tiempo del que la ley le concede, entonces pierde el derecho. En algunos casos se llama prescripción de la acción, en otros casos se llama caducidad. Para el caso de las acciones judiciales o del derecho que tiene el acreedor, en este caso el condominio, de cobrar esa deuda, se trata de un lapso de prescripción. No voy a entrar aquí, porque hay muchas personas que no son abogados, a decir cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad. En cualquier caso, es el tiempo dentro del cual una persona que se beneficia de una obligación pendiente tiene el derecho de ejercer esa obligación o del deber también de hacerla cumplir. Y si pasa más tiempo, pues perdió el derecho. Hay unas tres teorías que hay allí que se están divulgando por inteligencia artificial, buscadores de inteligencia artificial de un programa muy conocido que yo también, del cual yo uso, pero que no tiene sentido hacerle publicidad por aquí. Son tres. Un lapso que habla de 3 años, es decir, si pasan más de 3 años, no puede cobrarse la deuda del condominio, es decir, aquellas deudas que tengan más de 3 años en un condominio, no es que no puedes cobrarla, pero el deudor puede alegarte la prescripción. Es una de las características de la prescripción, no es que desaparece la deuda, pero la persona puede alegar la prescripción. Mira, tú no me cobraste, yo te debo 4 o 5 años, solamente te voy a pagar los 3 años últimos, desde ahora que tú me estás cobrando. Esta primera teoría o este primer criterio establece que está basado en que las deudas de condominio son de tracto sucesivo. ¿Qué significa esto? Que no son de un solo cumplimiento, sino que se van cumpliendo en el tiempo, igual que un contrato de arrendamiento. Todos los meses de tracto sucesivo, todos los meses se va pagando el condominio. Entonces, el Código Civil establece que las obligaciones de tracto sucesivo prescriben a los 3 años. Hay quienes establecen, los que están contrarios a esta tesis, que las obligaciones de condominio no son de tracto sucesivo porque no es como el contrato de arrendamiento, que todas tienen un mismo monto, sino que son de montos distintos. Yo no estoy de acuerdo con esa observación, con esa contrariedad, con ese rechazo. Yo sí considero que las obligaciones de condominio son de tracto sucesivo, se cumplen periódicamente, más allá de que el lapso de prescripción pueda ser de 3 años. No estoy todavía diciendo esto, pero definitivamente que sí, es de una misma causa. El hecho de que la persona es propietario y tiene que pagar un condominio que no sean del mismo monto no significa que no se causen todos los meses. La segunda tesis es que prescribe a los 10 años porque se trata de una obligación personal. Una persona debe al condominio, las obligaciones personales prescriben a los 10 años y también porque las acciones que son de vía ejecutiva prescriben a los 10 años. Y la ley de propiedad horizontal establece que los recibos de gastos de condominio tienen fuerza ejecutiva. No estoy de acuerdo tampoco con esta segunda tesis, primero porque no hay una obligación personal, las obligaciones son del inmueble y lo vamos a explicar ahora en la tercera tesis. Y por otra parte, la vía ejecutiva, si bien es cierto, puede utilizarla el condominio contra el deudor en un juicio, no es obligante, es una opción que le da la ley. Puedes irte por el juicio ordinario y no utilizar la vía ejecutiva. Así que esta segunda tesis tampoco yo considero que sea la más adecuada. Y esto es la tercera tesis que habla de que las obligaciones del gasto de condominio, como provienen del inmueble, son obligaciones reales, no realmente una obligación personal, sino en derecho se llama una obligación real cuando recae sobre una cosa, en este caso sobre un inmueble. En latín se llama proter rem. No quiero confundir a las personas. Y estas obligaciones reales, que no son personales, el lapso de prescripción es de 20 años.
Yo considero que esta es la tesis más adecuada y la que debe utilizarse porque la ley de propiedad horizontal es una ley especial y es de orden público. Y el artículo 13 en el caso venezolano y en todas las leyes de apartamentos, por pisos, de condominios, como se llamen en otros países, establece que la deuda siempre es del inmueble. Si yo soy propietario de un inmueble y lo vendo con una deuda de condominio, el nuevo propietario adquiere la deuda. Él tiene derecho a reclamármelo a mí, pero es el inmueble quien continúa con la deuda. Es igual que la deuda de electricidad, eh, etcétera. O sea, no es de una persona, no es una obligación personal, es una obligación del inmueble, una obligación real. Y estas obligaciones prescriben a los 20 años. Esta es la tesis más adecuada, es la que hay que hacer y es la que establecen la mayoría de los tribunales superiores. Pero aclarado lo anterior, voy a decirles que todos estos lapsos, sea cual sea el que pudiera inclinarse a algún tribunal, son relativos, son relativos. ¿Por qué? Porque todas las prescripciones pueden interrumpirse. ¿Qué significa esto? Que si yo demuestro, por ejemplo, hay muchas formas de interrumpir una prescripción. Si yo demuestro que he ejecutado un acto de cobranza extrajudicial contra un moroso, a partir de allí, si tengo un correo electrónico que lo evidencie, si tengo un acuse de recibo que lo evidencie, un correo que me envíe él o un mensaje, a partir de allí comienza nuevamente. Si yo tenía una deuda de 10 meses o de 10 años o de 15 años, a partir de ese momento yo interrumpí la prescripción si tengo como demostrar que yo ejercí esa acción de cobro. Y comienza desde cero. A partir de allí comenzarán a correr entonces los 3 años, los 10 años o los 20 años. Yo considero que los 20 años. Así que todas estas son situaciones, con esto concluyo, repito, las deudas de gastos comunes son deudas de carácter de obligaciones reales, prescriben a los 20 años y pueden interrumpirse con, entre otras causas, no voy a decir cuáles son todas, pero con una verdadera cobranza extrajudicial que pueda probarse. Hablo para ti, Enrique Herrera. Sí, yo soy abogado especialista en temas inmobiliarios, muy dedicado a los temas de condominios. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, mi TikTok, @Enrique Herrera Silla, o suscribirte a mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla.